semana bastante álgida porque, bueno, veníamos de una semana con un riesgo país que había subido, un precio del dólar que había subido, reservas que bajaban, bueno, y terminamos en la otra punta, reservas que suben, dólar que baja y riesgo país que baja. Entonces, bueno, realmente ha sido, y solamente, porque no se ha movido nada, solamente con dichos. Político. Con apoyos, nada más. Así que tenemos a Fernando Galante, que es economista de Chimpay, en línea para analizar un poquito toda esta situación. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Natalia y Antonio te saludan. Hola. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Acá debatiendo entre hinchas de River y Sí. Boca, pero bueno, a nosotros nos preocupa más la economía porque es lo que tenemos para comer todos los días. Y bueno, veníamos de una semana muy preocupante, muy dura para el gobierno, yo creo que una de las más duras de todo el mandato y digamos, ahí a las puertas de unas elecciones y un apoyo que cambió todo, ¿no? Sí, claramente sí. Recién decías algo que es muy importante, donde decías, fíjense cómo cambió todo sin que en realidad se haya puesto un dólar arriba de la mesa en el día a día del mercado, sino simplemente con anuncios. Y eso es muy importante, porque en realidad los países desarrollados, los países y también muchos de los países emergentes, ya te diría que ya son en su mayoría lo han aprendido. La política económica se hace muchas veces de palabra, Claro. porque los que hacen la política económica, el Banco Central principalmente, se han ganado la confianza del mercado, tienen prestigio, hacen las cosas bien durante muchos años. Entonces después cuando salen y dicen que van por un camino, el mercado, que somos todos nosotros tomando decisiones, rápidamente se alinea. Ujú. Eso es muy distinto a lo que pasa en países como Argentina, donde generalmente cuando el que hace la política económica dice que va a ir por un lado, el mercado no le cree, todos nosotros no le creemos y en realidad vamos para el otro lado. Claro. Entonces se genera el efecto totalmente adverso, porque siempre ha habido mucha desconfianza en ese sentido, porque la realidad es que es una desconfianza que nos hemos ganado a lo largo de los años, Sí. donde los que han estado a cargo de la política económica siempre nos han mentido de alguna forma. Y eso es un Exactamente. poco eso es lo que veíamos la semana pasada, donde Sí. tenías un banco central que decía que el techo de la banda lo iba a aguantar y que tenía los dólares para aguantarlo, y un mercado que claramente le decía no te creo y te sigo comprando dólares, te sigo comprando dólares, te sigo comprando dólares, y esa dinámica empezaba a generar un desgaste muy grande en el Banco Central y en las reservas, que sabemos que no le sobran, ¿no? O no le sobraban, y eso tenía que cortarse por lo sano, Sí. o convalidabas la suba de precio y te dejabas de desangrar, que era la primera opción que tenía el Banco Central, o generabas un shock de confianza para que el mercado te empezara a creer. Entonces, como el gobierno no tenía los dólares suficientes para que el mercado se asustara, tuvo que ir y pedirle ayuda al Tesoro de Estados Unidos, y el Tesoro de Estados Unidos le prestó, su confianza, le prestó Su su apoyo, digamos. claro, pero para que el mercado se alineara rápidamente. Esto es como Ujú. siempre decimos, hay bancos centrales que cuando el mercado intenta correrlo salen con una bazuca, que son las reservas, a alinear el mercado. El gobierno, como no tenía esa bazuca, sino que tenía una gomera, una resortera, Sí. el mercado lo seguía atacando, bueno, le pidió prestada la bazuca a Estados Unidos. Ujú. Y eso es un poco lo que cambió la dinámica en lo económico, que de ese momento el mercado Sí. dejó de correr, y a eso hay que agregarle también una medida que esta sí es una medida efectiva desde los flujos, que fue la noticia de las retenciones cero Ujú. para el agro. Sí. Y eso, bueno, como ustedes saben, fue un boom bastante importante, porque cuando vos Sí. tomabas el nuevo tipo de cambio y el hecho de sacarle las retenciones, de repente el sector soja se encontró con el mejor precio en los últimos más de 10 años para liquidar, y obviamente se movieron rápido y se Sí. comieron el cupo, como ustedes saben, Sí. en básicamente 2 días, ¿no? Sí, exactamente. Eh, Ahora, Fernando, también ante toda esta incertidumbre, falta de confianza, todo lo que hemos mencionado, también, según Scott Bessent, hubo capitales especuladores que atentaron contra la estabilidad y también una oposición que está apostando a desgastar al gobierno en pos de ganar una elección en base a ese desgaste. Sin duda, vamos por partes, ¿no? Primero que nada, hay algo que tenemos que también empezar a aprender, que es el capital es especulativo por naturaleza, porque el capital lo que busca es crecer y generar más capital. Entonces, Ujú.
Una de las primeras cosas que tenemos que aprender es la especulación. No es una mala palabra, digo, todos especulamos día a día cuando salimos a la calle en todas nuestras actividades que hacemos, de alguna forma, ¿no? Sí. Con lo cual, Argentina también los mercados lo corrían porque, bueno, no confiaban en que pudieran sustentar lo que estaban haciendo, no creían en la sustentabilidad de la deuda y vendían los bonos, no les gustaban las perspectivas económicas futuras que se podían dar ante un cambio de gobierno y vendían las acciones, con lo cual ponerse a renegar contra el mercado es medio como caprichoso de alguna forma. Vos tenés que hacer las cosas bien para que el mercado te siga y te apoye. La parte política, sin dudas, digo, Argentina hace rato que viene demostrando esa situación de inestabilidad política, donde cada elección es blanco-negro, nos jugamos todos en un giro de 180 grados, y eso sin duda es lo más grave que tiene hoy la Argentina, que es la falta de instituciones. Y cuando uno dice la falta de instituciones es, por ejemplo, el hecho de no haber logrado a lo largo de tantísimos años tener un banco central independiente, un banco central que no sea un simple brazo financiador de las locuras fiscales que se le ocurra hacer al gobernante de turno y demás. Digo, esto lo venimos hablando un montón, que es lo que han logrado los otros países. No te voy a hablar de países desarrollados, países de la región, sí, como donde Chile, pueden ir a las políticas a largo elecciones. plazo, ¿no? O sea, Exactamente. Bueno, Chile acaba de dar un muy buen ejemplo. En Chile hoy gobierna la línea más extrema de la izquierda, básicamente del lado más comunista de la izquierda chilena, está en la presidencia, van a elecciones ahora en poco más de un mes, probablemente termine ganando la derecha, y donde también viene creciendo un candidato de extrema derecha, y eso no te genera un problema en el mercado. ¿Por qué? Porque el Banco Central funciona como tiene que funcionar. En Brasil pasa lo mismo, el año que viene van a tener un proceso electoral, y todos esos países lo que lograron aprender de alguna forma es que las cosas básicas que ya no se discuten en ningún lugar del mundo de política macroeconómica no están en juego en la elección. Bueno, en Argentina sí, están en juego en cada elección que enfrentamos. Entonces, lógicamente, vamos a vivir estos escenarios políticos. Fernando, se me viene a la cabeza de repente otros gobiernos que no han tenido idea de la economía, no han tenido inclusive un plan económico, ¿no? Porque siempre con eso sí ya se va a dar a conocer el plan económico. Aparte, el presidente Fernández decía, no creo en los planes. No creo. Bueno, evidentemente esto ha cambiado, le genera algo de confianza, el respaldo está, pero otra vez como que están cargando, me parece que deben seguir teniendo un as bajo la manga, ¿no? Porque otra vez están cargando desde el campo con el tema de las retenciones, que dijeron que no fue suficiente, que dijeron que no fue el tiempo suficiente, ya habían anticipado que si llegaban a un número, bueno, se cortaba por ese lado las retenciones con los granos, pero esto puede volver a generar, porque están agitando otra vez algunos titulares, algunos medios de comunicación están agitando que esta situación puede volver a generar algún problema hacia octubre. ¿Cómo lo ves eso? Mira, yo creo que claramente en la vida y en todo, todos buscamos llevar agua para nuestros molinos. Digo, uno entiende el reclamo del campo, que muchas veces también uno tiene que entender esa situación donde el campo se siente de alguna forma usado, porque la realidad es que te mantengo, cuando me conviene te pongo retenciones altas, intento capturar la mayor cantidad de tu ganancia. Cuando necesito que liquides dólares te saco esas retenciones, y para que liquide pero te las saco por unos días, después te las vuelvo a poner, digamos. Y esto no es solo de este gobierno. Recordemos que a lo largo del gobierno de Alberto Fernández, Massa como ministro de Economía lo hizo varias veces con el plan Soja 1, el plan Soja 2, y esta situación en la que lo que buscaban era, con políticas muy discrecionales, intentar hacer que el campo liquide más o menos, o que se mueva de una u otra forma, y que termina siendo como que le van tendiendo una trampa constantemente. Eso es muy grave para la economía, y principalmente pensemos ahora de lo que la Argentina necesita para salir de la decadencia en la que está, que es inversiones. Siempre estamos hablando de decir, bueno, ¿cuándo vendrán las inversiones, la famosa lluvia de inversiones de Macri? Siempre estamos hablando de inversiones. Las inversiones lo que generan, lo que necesitan, es que vos puedas planificar, que vos tengas un horizonte en el tiempo donde puedas tomar decisiones y planificar hacia adelante. Las grandes inversiones estamos hablando, ¿sí? Porque cuando uno viene a hundir capital en un proyecto, principalmente de gran envergadura, está pensando en 10, 20, 30, 50 años muchas veces, ¿no? Y la Argentina, la realidad es que con esta discrecionalidad, donde las reglas de juego cambian todos los días o por semana, donde la semana pasada tenías una situación, esta semana tenés otra y la semana que viene tendrás otra,
no ayuda a la planificación de las inversiones. Entonces, claramente esto no es una política económica, sino que es una política de emergencia, y eso no ayuda en el tiempo, con lo cual el gobierno debería dar una señal en ese sentido de decirle al campo, ok, hoy te saqué las retenciones, te las tendré que volver a poner, pero darle por lo menos un horizonte de tiempo y una certeza de cómo va a ser el plan hacia el campo para ir eliminando, más allá de la promesa, porque el gobierno viene diciendo hace mucho tiempo que las retenciones son uno de los impuestos que intenta eliminar. Ahora, si vos te fijas, el presupuesto 2026 que presenta el gobierno, no hay señales de que le vayan a sacar las retenciones. Entonces, la realidad es que esa previsibilidad, esa proyección hacia adelante te mata la inversión. Y obviamente eso a sectores como el campo le molesta. Claro. Bien, Fernando, te agradecemos muchísimo el contacto, muy amable. Buenos días, ahí está Fernando Galante, economista de Chimpay, quien dialogaba con nosotros. Las 8:33, pausa y volvemos.